Hola a todos los fanáticos y los curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. ¿Quién no recuerda la película Poltergeist de Steven Spielberg de 1982? ¿Sabían que está basada en un caso real? Se dice que la película fue inspirada en los eventos que le sucedieron a una familia de Long Island, Nueva York, en el año 1958. Sin embargo, hay otros eventos extrañamente similares a lo que se vio en el film que ocurrieron a principios de los años 1980, casi simultáneamente con el estreno de la película. Sucedieron en la ciudad de Crosby, Texas, ubicada en las afueras de Houston. A finales de la década de 1970 y principios de los años 80, se construyó un conjunto residencial de clase media llamado Newport, que contaba con 1,500 casas unifamiliares rodeadas de áreas verdes en un ambiente idílico y pintoresco. Los jardines lucían impecables y bien cuidados, mientras que frondosos árboles se mecían en la suave brisa y brindaban frescura a las modernas casas. Entre las familias que se mudaron al conjunto residencial estaba el matrimonio conformado por Sam y Judith Haney, quienes compraron su casa en la calle llamada Puppets Way, en el perímetro oeste del barrio. También estaban Ben Williams y su esposa Jean, justo al frente, quienes construyeron con gran ilusión lo que pensaron era la casa de sus sueños. Sin embargo, debajo de las fachadas perfectas existían secretos oscuros y turbulentas fuerzas sobrenaturales que convertirían sus vidas en una pesadilla sin fin. Aproximadamente un año después de haber comprado la casa, los Haney decidieron que querían construir una piscina en el patio trasero. Contrataron a una empresa que se especializaba en piscinas y el equipo de trabajo comenzó a preparar el terreno y la maquinaria para acabar. Mientras esperaban iniciar el trabajo, los Haney recibieron una visita inquietante de un extraño, un señor mayor, quien les dijo que tenía algo muy importante que contarles. El señor les dijo que se había enterado de que iban a poner una piscina, pero él les aconsejaba que era mejor que desistieran de esa idea, ya que habían cuerpos enterrados en el patio. Los Haney quedaron horrorizados y no podían creer lo que estaban oyendo. ¿Cómo que cuerpos enterrados en el patio? El señor los guió hacia una zona específica en el patio trasero y les señaló un área en el césped. Les informó que justo ahí habían 2 tumbas. También les dijo que varias de las casas del conjunto residencial habían sido construidas encima de un antiguo cementerio llamado Black Hope, que en español significa Esperanza Negra. Durante varias décadas, este cementerio había sido el lugar de descanso de muchas personas de escasos recursos, principalmente personas que habían sido esclavos. Los últimos entierros se habían llevado a cabo ahí en el año 1939. Al pasar de los años, la mayoría de los lugareños se olvidaron de este cementerio, ya que el terreno había sido una donación para entierros informales y nunca había sido registrado oficialmente como camposanto. Además de esto, muchas de las tumbas no estaban ni siquiera marcadas, porque los que ahí yacían era gente pobre, y los familiares a menudo no tenían dinero para comprar lápidas. En los años 1800, toda el área había sido parte de una plantación perteneciente a una acaudalada familia de apellido McKinney. Los McKinney habían cedido una pequeña parcela de tierra a las personas que anteriormente habían esclavizado para que usaran como cementerio. Fueron los herederos de esta familia quienes vendieron los terrenos de la vieja plantación a una empresa constructora en los años 1970, advirtiéndoles de la existencia del cementerio antiguo. La constructora hizo caso omiso de la advertencia y testigos aseguran que fueron removidas las lápidas y cruces que marcaban algunas de las tumbas, pero no se reubicaron los cuerpos. Probablemente porque eso hubiera requerido de muchos trámites y permisos y hubiera sido bastante costoso. La empresa urbanizadora comenzó a construir calles, aceras y casas encima de los muertos. Ahora los Haney no sabían ni qué pensar. Inicialmente creyeron que el extraño les mentía o que tal vez les jugaba una broma pesada. Pero ¿por qué alguien bromearía con algo tan serio?
Lo cierto es que se sentían desconcertados y bastante incómodos con lo que les dijo. Poco tiempo después, Sam decidió que él iba a desmentir estas historias locas de cementerios y cuerpos enterrados en su patio. Le pidió al operador del backhoe que cavara en la zona que les había señalado el señor mayor para comprobar de una vez por todas que no había nada ahí. Pero después de poco tiempo de haber iniciado la excavación y ante su atónita mirada, Sam vio que la excavadora golpeó un objeto duro y logró identificar numerosos fragmentos de madera. Enseguida le hizo señas al operador para que se detuviera y siguió cavando a mano con una pala. En poco tiempo se encontró con varias tablillas de madera de pino. Al levantarlas pudieron ver claramente que habían restos humanos debajo de ellas y se dieron cuenta de que en algún momento las tablas habían sido ataúdes que con el tiempo colapsaron por el peso de la tierra que tenían encima. Los Haney enseguida notificaron al departamento de policía y a la medicatura forense para reportar las tumbas y los restos humanos. Las autoridades llevaron a cabo una exhumación oficial y entre los restos encontraron 2 anillos de matrimonio que aún estaban colocados en el dedo índice de uno de los esqueletos. Justo al lado del primer ataúd encontraron otro ataúd idéntico. Sin embargo, este no lo desenterraron y prefirieron no abrirlo. Las autoridades le entregaron los 2 anillos de matrimonio a Judith, quien se sintió devastada por haber desecrado estas tumbas, aunque hubiera sido por accidente. No habían registros oficiales que les indicara la identidad de estas 2 personas, pero estaban decididos a descubrir quiénes eran. Su búsqueda los llevó a un lugareño cuya familia había vivido en la zona desde el siglo pasado. Su nombre era Jasper Norton. En su adolescencia había sido sepulturero y había enterrado a varios de los que descansaban en el cementerio Black Hope. Jasper conocía la identidad de las 2 personas que estaban enterradas en el patio de los Haney. Eran Charlie Thomas y su esposa Betty. Charlie y Betty habían nacido en la esclavitud y habían sido liberados después de la Guerra Civil. Ambos murieron en la década de los 1930 y fueron enterrados en el cementerio Black Hope, uno al lado del otro. Pero sus tumbas eventualmente fueron olvidadas y ya no quedaban familiares que lo recordaran. Los Haney tomaron una decisión de la que luego se arrepentirían. Al no poder localizar a ningún familiar ni descendiente, decidieron no trasladarlos a un cementerio. Optaron por dejarlos donde estaban, ahí mismo en su patio trasero. Volvieron a enterrar el cuerpo que se había exhumado, pensando que al darles una respetuosa y digna sepultura quedarían todos en paz. Pero lo que menos tuvieron fue paz. Poco tiempo después de esto, comenzaron a suceder cosas inexplicables y rápidamente se convirtieron en sucesos que los aterrorizaban. Comenzaron a escuchar voces misteriosas e inquietantes a toda hora que murmullaban por todos los rincones de la casa. Electrodomésticos se prendían y se apagaban solos a cada rato. Una noche, Judith estaba dormida cuando la despertó un sonido como de chispas eléctricas. Se sentó en la cama y vio que el reloj que estaba sobre su buró tenía la carátula iluminada y emitía una extraña luz azul. A la vez le saltaban chispas como si se estuviera circuitando. Enseguida se levantó a inspeccionarlo más de cerca e inmediatamente se dio cuenta de que el reloj estaba desenchufado. Pero este fue solo el principio. Un par de noches después, Sam tuvo que ir a trabajar en horario nocturno, quedándose Judith sola en la casa. De pronto escuchó claramente que abrieron la puerta corrediza del patio y que alguien entró. Enseguida oyó la voz de un hombre que le preguntó, ¿qué haces? Ella pensó que era Sam, que se le había olvidado algo y había regresado. Pero cuando fue a revisar, la puerta corrediza estaba con seguro y Sam no había regresado. Este incidente la dejó un poco alarmada y nerviosa. Comenzó a sentirse intranquila con una sensación perenne de que algo iba a suceder. Pasaba todo el día atemorizada sin saber realmente por qué. Poco tiempo después, Judith se levantó una mañana y comenzó a listar la ropa que se iba a poner ese día. Al abrir el closet para sacar sus zapatos rojos, se encontró con la sorpresa de que los zapatos rojos no estaban donde los había dejado.
Pasó gran parte de la mañana buscándolos por toda la casa junto con su esposo Sam, que también estaba intrigado por la pérdida de los zapatos. Ya no quedaba dónde más buscar y se dieron por vencidos. Esa tarde, al salir al patio, vieron a la distancia algo rojo sobre una de las dos tumbas. Cuando se acercaron a investigar, se dieron cuenta de que eran los zapatos rojos de Judith. No podían creerlo. Habían sido colocados cuidadosamente sobre la tumba de Betty. Más tarde, se percataron de que ese día era el cumpleaños de Betty. Sam pensó que tal vez Charlie había querido darle un regalo a su esposa Betty desde el más allá. Pero los Haney no eran los únicos que experimentaban sucesos sobrenaturales durante ese tiempo. Al menos una docena de familias en la urbanización estaban pasando por situaciones similares en las que veían sombras y escuchaban ruidos. Se les prendían y apagaban las luces y se encendían electrodomésticos a toda hora del día. Las llaves de agua se prendían y se apagaban. Escuchaban pasos y voces que susurraban en la noche. Entre los que pasaban por esta situación estaban sus vecinos los Williams, quienes habían construido su casa aproximadamente 2 años antes. Era una casa grande con un amplio jardín que ellos estrenaron en el año 1979. Desde el momento en que se mudaron, comenzaron a sentir y a ver cosas extrañas que escalarían en intensidad hasta ensañarse con ellos y con los demás miembros de su familia. Ben y Jean Williams vivían directamente al frente de los Haney, en la calle Puppets Way. Con ellos vivía su nieta Carly, de 11 años. Al principio solamente sentían de vez en cuando una sensación extraña en la nuca, como si tuvieran electricidad estática detrás del cuello. También tenían siempre la sensación de que alguien los observaba. Aunque era inquietante, esto no los alarmó demasiado al principio. A Jean le encantaba la jardinería y pronto comenzó a sembrar un bello jardín alrededor de la casa. Pero para su completa sorpresa y frustración, todo lo que sembraba se moría al poco tiempo. Rosas, arbustos, plantas ornamentales, nada sobrevivía una vez que era sembrado en el suelo, sin importar que se abonaban y se regaban regularmente. Su jardín estaba lleno de plantas muertas. Poco tiempo después comenzaron a aparecer en el terreno unas extrañas hendiduras o depresiones en forma rectangular. Los Williams rellenaban y compactaban estos huecos, pero a los pocos días las depresiones volvían. No había manera de rellenarlas permanentemente. Les llamó la atención que tenían la misma forma y dimensión de un ataúd. Notaron que también habían unas marcas raras en un árbol viejo que estaba cerca de las hendiduras. Alguien había tallado una flecha que señalaba hacia el suelo y 2 líneas rectas en dirección horizontal. Sam y Jean no sabían qué significaban, pero poco tiempo después, Jasper Norton les explicó lo que eran. Las marcas en el árbol indicaban el lugar donde estaban sepultadas sus 2 hermanas que habían muerto muchos años antes. El propio Jasper las había enterrado en lo que ahora era el patio de los Williams y había marcado el viejo árbol para recordar el lugar donde las sepultó. Los Williams quedaron atónitos al enterarse de que tenían muertos en su jardín. No sabían qué hacer ni a quién pedirle ayuda. Mientras esto ocurría afuera, adentro de la casa los sucesos inexplicables comenzaban a escalar. Sombras nebulosas se deslizaban a lo largo de las paredes de la casa. Las sombras eran acompañadas por susurros que no se lograban entender y por un fétido olor a podrido. Durante los calurosos días de verano, con frecuencia se encontraban con áreas de aire helado por toda la casa, como si de repente, por unos breves instantes, pasaran por un congelador. Los inodoros comenzaron a activarse solos varias veces al día, y de repente soltaban el agua como si alguien hubiera jalado la cadena. A medida que bajaba el agua del inodoro, se escuchaban voces que murmullaban suavemente como si hubiera gente conversando abajo, dentro del desagüe. Al igual que los Haney, a cada rato escuchaban que se abría la puerta y luego se oían pasos que iban desde la puerta hacia el corredor y después hacia los dormitorios. Pero cuando se levantaban a investigar, la puerta la encontraban bien asegurada con picaporte. El portón eléctrico del garaje se abría y se cerraba varias veces al día sin explicación.
Una noche escucharon el sonido de la puerta principal de la casa abriéndose, seguido de pasos que caminaban hacia el dormitorio donde ellos estaban acostados. Alarmados, se sentaron en la cama y vieron aparecer una sombra que se quedó por unos instantes en el umbral de la puerta del dormitorio antes de regresar por el corredor hacia la habitación de Carly. Enseguida se levantaron y corrieron hacia el cuarto de su nieta, y al entrar la encontraron sentada en la cama pero aún dormida. A todo alrededor de la cama habían figuras, formando un círculo y rodeando a Carly. Jean agarró el crucifijo que tenía alrededor de su cuello y comenzó a orar en voz alta. Poco a poco las figuras comenzaron a desvanecerse hasta que desaparecieron por completo. En otra ocasión, Ben llegó tarde del trabajo y su esposa ya se había acostado. Ben entró a la cocina y abrió la refrigeradora, cuando de reojo alcanzó a ver dos figuras fantasmales de pie en la entrada de la cocina observándolo. Ben volteó y las miró de frente y vio que las figuras se dirigían hacia la sala. Intrigado las siguió y vio que de la sala se comenzaron a deslizar hacia el corredor en dirección al dormitorio al final del corredor donde dormía Jean. Ben corrió tras las figuras preocupado porque no sabía si iban a hacerle daño a su esposa, pero cuando llegó al dormitorio se sorprendió de ver que en lugar de dos sombras ahora solamente había una y estaba de pie como a 30 centímetros de la cama donde Jean dormía. La primera reacción de Ben era proteger a su esposa y sin pensarlo se lanzó encima de la sombra, atravesándola y cayendo en la cama sobre Jean, quien se despertó alarmada. Al atravesar la figura fantasmal, Ben dijo que sintió una extraña sensación helada y pegajosa. Cuando volteó a ver, la figura había desaparecido. Poco tiempo después, la salud de los miembros de la familia que visitaban la casa comenzó a verse afectada. En el lapso de menos de un año, 6 miembros de la familia inmediata de los Williams fueron diagnosticados, uno tras otro, con diferentes tipos de cáncer extremadamente raros. 3 de ellos fallecieron a corto plazo. Sus mascotas también empezaron a mostrar comportamientos extraños, a veces agresivos, y varias de ellas se enfermaron y murieron repentinamente. Como si esto fuera poco, comenzaron a aparecer culebras venenosas por todo el barrio. Parecía que se había desatado una invasión de serpientes que ingresaban inexplicablemente a las casas. Los vecinos que vivían en este sector de la urbanización estaban completamente desconcertados. Prácticamente todos estaban pasando por situaciones similares en sus casas nuevas. Finalmente los Haney, desesperados y agotados por esta situación, decidieron tomar acción legal y enjuiciaron al urbanizador por haber construido las casas sobre un cementerio y por no haber advertido a los compradores. Inicialmente los Haney ganaron el juicio y el jurado ordenó que se les pagara $142,000 de indemnización. Pero extrañamente, el juez que presidía el caso revirtió el veredicto y determinó que no se podía comprobar que el urbanizador tenía conocimiento de la existencia del antiguo cementerio. Se le ordenó a los Haney pagar $50,000 de los costos del juicio y se vieron forzados a declararse en bancarrota. Perdieron no solamente el caso, sino que todos sus ahorros y también la casa. Terminaron yéndose, exhaustos y sin un centavo, pero aliviados de haber podido salir de ese lugar. Eventualmente, los cuerpos de Charlie y Betty Thomas fueron exhumados del patio de la casa que había pertenecido a los Haney y fueron enterrados en un cementerio cercano. Durante varios años, Judith y Sam les llevaban flores al cementerio. Los nuevos dueños no han reportado nada extraño. Los Williams también consideraron enjuiciar al urbanizador, pero se les dijo que sin prueba definitiva de que había un cementerio o cuerpos debajo de su propiedad, no había nada que pudieran hacer. Como si fuera poco, también era contra la ley en Texas exhumar cuerpos sin el permiso de los familiares del muerto. Fue entonces que Jean tomó una decisión que lamentaría por el resto de su vida. Ella pensó a sí misma: ¿quieren un cuerpo como prueba contundente? Pues entonces les mostraré un cuerpo. Decidió que cavaría ella misma con una pala y encontraría los cuerpos de las 2 hermanas que estaban enterradas al pie del viejo árbol en su jardín.
Pensó que si cavaba 50 o 60 centímetros al día, en corto tiempo llegaría hasta donde estaban los ataúdes. Pero al poco tiempo después de comenzar a cavar, Jean de repente se descompuso. Se sintió enferma y tuvo que entrar a la casa para acostarse. Su hija menor, Tina, estaba ahí ese día. Había llegado de visita con su bebé pequeño y le ofreció a su madre seguir cavando. Tina cogió la pala y continuó sacando tierra, haciendo el hueco más profundo. Cavó por unos 30 minutos cuando de pronto comenzó a sentirse terriblemente mal. Mareada y sudando frío, logró entrar a la casa y cayó desmayada en el sofá. Sus padres, desesperados, llamaron a la ambulancia y fue trasladada al hospital inconsciente. Había sufrido un infarto masivo. Tina, que había sido una muchacha joven y activa con un bebé recién nacido, murió en el hospital 2 días después con tan solo 30 años de edad. Sus últimas palabras fueron: «Cuiden a mi bebé». Fue entonces que los Williams decidieron irse de ahí. Ya había sido suficiente, no les importaba cuánto dinero perdían o si tenían que regalar la casa. Solamente querían salir de aquel lugar. Al igual que varias de las otras familias, incluyendo los Haney, la familia Anderson y la familia Marshall, los Williams empacaron sus maletas y simplemente se fueron, dejando la casa abandonada. No volvieron a hacer más pagos de la hipoteca y eventualmente el banco embargó la casa. En total, 7 de las originales 8 familias que compraron propiedades en ese sector salieron huyendo de sus casas y perdieron todo. Los Williams se mudaron al estado de Montana, lo más lejos posible. Luego regresaron a Texas, pero a otra ciudad donde por fin encontraron la paz y tranquilidad que buscaban. Escribieron un libro llamado Black Hope Horror, en el que narraron toda la pesadilla que vivieron en aquella casa de Newport. Hasta el día de hoy, algunas de las familias que viven en la calle Puppets Way aún reportan sucesos extraños y fenómenos paranormales. Las casas siguen ahí, encima de ese cementerio que fue olvidado por todos menos por los que intentaban descansar en paz.